Les habla Kirtop. Estos son 100 lugares en el mundo donde la física no funciona. Este hallazgo cambió la historia. El disco celeste de Nebra, creado hace 3600 años, sigue siendo uno de los hallazgos arqueológicos más enigmáticos. Incluido en el registro Memoria del Mundo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en 2013, este artefacto destaca por su diseño y compleja tecnología. Investigaciones recientes realizadas en Alemania demostraron que el disco fue fabricado mediante forja en caliente en 10 etapas. Cada etapa consistía en calentar el metal a 700 grados y tratarlo para eliminar la tensión. Estos datos se obtuvieron utilizando métodos modernos como la espectroscopía de rayos X y el análisis microestructural. Los intentos de reproducir la tecnología demostraron que los métodos originales antiguos superaban a las técnicas modernas de procesamiento. El disco celeste de Nebra no solo es un artefacto único, sino también una prueba de los avanzados conocimientos de metalurgia de aquella época. Azufre bajo la rueda. El rover Curiosity recorre un antiguo cauce en el cañón Jedis Vallis. Piedras comunes, nada especial. Una de las rocas se agrieta bajo la rueda de la máquina de casi 1000 kilos, y en su interior brilla una luz amarilla pura. No es polvo, no es sal, es azufre elemental en cristales. Nunca antes se había encontrado algo así en Marte. El azufre solo era conocido como sulfatos, que se forman al contacto con el agua. El azufre puro solo surge en condiciones especiales, casi como si alguien hubiera quitado todo lo demás de la roca. Para la ciencia, esto es un regalo en dos frentes a la vez. El azufre es esencial para los aminoácidos. Sin él, no existirían proteínas en la Tierra. En segundo lugar, el simple hecho de su existencia rompe los modelos anteriores de la geología marciana. Ahora, la zona donde se encuentran esas piedras se convierte en un punto prioritario. Debemos perforar, observar y crear nuevos escenarios climáticos. Los sarcófagos cantores del Serapeum. Bajo las arenas de Saqqara yace una galería de 300 metros de largo, el Serapeum. En los nichos laterales hay 40 cajas de granito, cada una pesa más de 60 toneladas. Los egiptólogos llaman sarcófagos de toros sagrados apis a estos, pero están casi vacíos con pocos restos óseos. Lo principal aquí es la acústica. Cuando los acústicos de Massachusetts en 2019 encendieron por primera vez un generador de bajas frecuencias dentro de una de las cajas, el granito empezó a emitir un tono puro de 110 Hz. Igual a la frecuencia de resonancia de la caja torácica humana. Si entras, el sonido vibra en tus huesos. Los antiguos sacerdotes usaban esto para inducirse y quizá a los toros a un estado alterado. Pero entonces, ¿para qué las tapas de medio metro de grosor, pulidas por dentro hasta parecer un espejo? Existe una hipótesis. Las cajas no eran tumbas, sino resonadores que amplificaban las vibraciones terrestres. Su superficie pulida reflejaba el sonido varias veces y formaba ondas estacionarias. Algunos investigadores creen que el complejo pudo tener un órgano sonoro, cámaras ajustadas a distintas frecuencias. Si es así, el Serapeum no es un cementerio, es un antiguo laboratorio de energía acústica. Cubos de piedra. Cerca de Albuquerque, Nuevo México, unos turistas llegaron al borde del cañón. A simple vista parece una roca común, pero mientras más miras, más sientes que algo anda mal. Los acantilados tienen bordes rectos y caras lisas, como si hubieran sido cortados por algo afilado, no por el tiempo. En algunos lugares, las masas de piedra forman cubos perfectamente definidos. Pesan cerca de 100 toneladas cada uno. No hay señales de procesamiento ni caos natural aquí. Todo es demasiado geométrico. En internet surgieron comparaciones de inmediato. Alguien recordó el camino a Bimini, Bahamas. Losas de piedra misteriosas sumergidas bajo el agua. Alguien habló de los megalitos de Baalbek, pero la reacción principal es la misma. Esto se ve incorrecto. Demasiado correcto para ser natural, muy pesado para ser hecho por el hombre. Los científicos pueden explicar la meteorización, geometría de cristales, presión y fracturas, pero visualmente eso no convence, porque al estar cerca de estas formas no parece que sean obra de la naturaleza. Surge la pregunta, si esto es artificial, ¿quién lo hizo y por qué? No es la primera ni última vez que la naturaleza parece imitar el trabajo humano, pero a veces surge la sospecha de que todo es al revés. La naturaleza no imita la tecnología. Aún no comprendemos quién estuvo antes que nosotros. Tierra hueca, la última puerta. Si me lo hubieran contado hace 10 años, simplemente me habría reído. Vikingos, la Antártida, el mundo subterráneo y nazis que huyeron al interior del planeta. Todo eso parecía una fantasía loca. Mientras más reviso documentos, diarios y reportes desclasificados, más compruebo que esto no son solo tonterías. Esto formaba parte de una construcción ideológica. Según una teoría, los nazis creían en la tierra hueca, donde existía una antigua civilización, el paraíso, Agartha y el mundo interior. La esencia es la misma pese a distintas interpretaciones. Se supone que es un lugar de poder, que ha escapado a la destrucción
y al tiempo. En los archivos realmente hay menciones de expediciones a la Antártida, aviones que desaparecieron sin dejar rastro, relatos de pilotos sobre un resplandor misterioso que no venía del cielo, sino de debajo de sus pies. Quizá algunas ideas nacieron en NNRB. Después surgió otra parte entre quienes huían para salvarse. No importa quién fue su autor. Lo importante es cómo estos mitos encajaban en la visión del mundo. No como cuentos, sino como refugio. Trilitron. En Baalbek, en la base del templo de Júpiter, hay 3 enormes piedras que aún sorprenden a los arqueólogos. Se les llama Trilitron. Imagínate la escala. Cada bloque pesa casi 800 toneladas y sus dimensiones son impresionantes. Unos 19 metros de largo, poco más de 4 de alto y cerca de 3.6 de ancho. Hoy en día levantar y mover estas piedras gigantes sigue siendo difícil. Y los antiguos constructores no tenían grúas ni maquinaria especial a su disposición. No se sabe con certeza cómo movían y colocaban estas piedras colosales. Se piensa que los bloques de piedra se transportaban en trineos de madera con troncos y muchos trabajadores. Algunos sugieren que extraterrestres participaron en la construcción, pero los científicos serios rechazan esa idea. El trilito no solo es la base de un templo, también muestra el avanzado conocimiento de ingeniería de las civilizaciones antiguas. Quizás descubrimientos futuros ayuden a revelar el misterio de las estructuras masivas en la antigüedad. Barra metálica. ¿Cómo explicar este artefacto misterioso? Dentro de una piedra encontrada en las montañas Masong de China, el coleccionista Xiliang Wang descubrió una barra metálica roscada que parecía un tornillo. Pero lo más extraño es que la roca sólida se formó a su alrededor, lo que indica que el hallazgo podría tener millones de años. Algunos han sugerido que es un meteorito con un artefacto extraterrestre en su interior. Otros creen que es un objeto tecnogénico antiguo que por razones desconocidas terminó en la Tierra y se fosilizó. Los escépticos piensan que es una formación natural inusual y que el tornillo solo es un organismo marino fosilizado. Lo más interesante es que hallazgos parecidos ya se han encontrado en varias partes del mundo. Coincidencia o prueba de tecnologías antiguas desconocidas. Por ahora, este artefacto sigue siendo uno de los enigmas arqueológicos más misteriosos. Brillaban bajo los rayos del sol. En el suroeste de España, arqueólogos hallaron restos de mujeres con vestimentas rituales adornadas con miles de cuentas en un antiguo complejo funerario. Según científicos, este atuendo inusual mostraba el alto estatus de sus portadoras y se usaba en ceremonias especiales. La tumba, de unos 5000 años, está en Valencina de la Concepción, zona arqueológica cerca de Sevilla. Las excavaciones hallaron la mayor colección de cuentas en una sola tumba. Los investigadores analizaron más de 270,000 cuentas hechas de conchas marinas, piedra y hueso. Sobresale una tumba, la de la Dama de Marfil. Sus adornos probablemente se relacionaban con recursos marinos y rutas comerciales de la Edad del Cobre. Según los investigadores, las cuentas de nácar brillaban al sol, intensificando el efecto visual del atuendo. Los científicos creen que las cuentas formaban parte de túnicas, faldas o capas ensartadas en la tela, cuyos rastros se han conservado. Los investigadores indican que fabricar esa cantidad de cuentas habría requerido un equipo de 10 personas trabajando al menos 7 meses. La magnitud del trabajo es impresionante y apunta a complejas tradiciones artesanales de aquella época. El cuerpo conservado. En 1719, en la mina de cobre de Falun, en Suecia, los mineros hicieron un hallazgo siniestro. En una zona inundada hallaron el cuerpo de un hombre sin piernas, sorprendentemente bien conservado. Su ropa y aspecto indicaban que había muerto hace pocos días. Eso parecía muy extraño, considerando que esa galería abandonada no se había usado en muchos años. El cuerpo fue expuesto al público con la esperanza de encontrar familiares o conocidos. Poco después apareció Margareta Olsdotter, quien afirmó que ante ella estaba su prometido, desaparecido hacía 42 años. Cuando se drenó el agua, resultó que el fallecido estaba impregnado con una solución de vitriolo, sulfato de cobre, que preservó sus restos de la descomposición rápida. Sin embargo, al secarse el cuerpo, la conservación natural lo petrificó y luego lo destruyó. Por desgracia, el destino del desafortunado no terminó con un simple entierro. Los locales, asombrados por el fenómeno, conservaron su cuerpo 30 años para entretener al público. Solo después lo enterraron en la iglesia. Años después, durante otra remodelación, el cuerpo fue hallado nuevamente. Esta vez decidieron finalmente enterrarlo en el cementerio de la ciudad. Un nuevo rompecabezas de Teotihuacán. Septiembre 2024.
El Instituto Mexicano de Física instala 4 detectores de muones bajo la pirámide del Sol, los rayos cósmicos de rayos X que hace poco revelaron cámaras en la pirámide de Keops. En 2 meses, los dispositivos capturan miles de millones de partículas y generan una sombra 3D del monumento. En vez de un monolito, surge una imagen extraña, una franja oscura baja del pozo central. Da 3 vueltas en sentido horario y se detiene en una cavidad circular de 10 metros. La longitud total del recorrido es de unos 180 metros. La profundidad de la cámara final es de 48 metros por debajo del nivel de la base de la pirámide. ¿Cómo lograron los arqueólogos superponer el relieve en espiral de las losas de la terraza superior? El diseño coincide con la serpiente Quetzalcóatl de los escalones del sur. ¿Coincidencia o planeado? Hay varias teorías al respecto. Drenaje. La espiral pudo captar agua subterránea y llevarla al corazón sagrado. Ritual. Los sacerdotes bajaban por los lazos del sol subterráneo, imitando el trayecto del día en la noche. Tercera versión, un escondite. Al desaparecer Teotihuacán, la élite quizá ocultó archivos y reliquias en el corazón y cerró la entrada. No se puede abrir el pasadizo con palas. La bóveda se sostiene solo por su propio peso. Si la tocas, toda la espiral se vendrá abajo. Por eso los arqueólogos intervinieron cuidadosamente. Bajarán una sonda con cámara por un antiguo pozo tecnológico. Si la cámara detecta mercurio o brillo de oro, será claro que es un escondite antiguo, no un desagüe. Mientras la sonda se prepara, bajo la pirámide principal de México aún yace un corredor en espiral desconocido por el mundo durante 2000 años. Por ahí no cabe una persona. En la Gran Pirámide hay pasadizos que por décadas se creyeron conductos de ventilación, pero el problema es que ni el aire ni una persona podían pasar por ahí. Estos conductos inician en la Cámara de la Reina. Se elevan en ángulo agudo y terminan en tapones de piedra con inserciones de cobre. Al principio no se tomaron en serio. Y luego enviaron un robot allí. En 1993, el ingeniero Rudolf Gentenbrink diseñó un mecanismo que pudo entrar adentro. Se deslizaba por las paredes como si el conducto estuviera pulido. Al final del trayecto, el robot encontró una losa de piedra con 2 pernos que parecían manijas. Algo parecía oculto tras ella, pero lo llamaron urgentemente. Los arqueólogos guardaron silencio. Las autoridades egipcias no dieron permiso para un segundo intento y simplemente apartaron a Gentenbringa del proyecto. El segundo robot, que se lanzó después, hizo un pequeño agujero. Y detrás de él había otra cámara. No está claro si estaba vacía o simplemente nadie quiere decir que encontraron ahí. Nadie podría haber usado estos pozos en vida. Son demasiado estrechos, pero son perfectos para guardar algo que debía permanecer intacto. Ingeniero del futuro. En 1961, en el archivo de Sibiu, Rumania, un profesor revisaba registros militares antiguos y accidentalmente encontró un manuscrito. Había esquemas extraños entre las tablas y cálculos. No eran ballestas ni cañones, sino cohetes multietapa con estabilizadores, toberas y combustible. Todo parecía documentación técnica del siglo XX, pero el documento fue creado en el siglo XVI. El autor fue Konrad Haas, un maestro artillero que servía en la corte de Transilvania. Dirigía cuarteles, hacía esquemas y escribía sin adornos. Su tratado se llamaba simplemente ¿Cómo hacer un buen cohete capaz de elevarse solo al cielo? Planos, cálculos, explicaciones escasas. Todo como si realmente estuviera intentando construir algo que aún no existía en ese entonces. Se sabe poco sobre su vida. Nació en 1509. Era ingeniero. No participó en batallas, pero creaba armas. Al final del manuscrito, dejó una frase que no se parecía a nada de lo demás. Más paz y menos guerras. Que los rifles permanezcan bajo techo. Que no haya disparos. Así, el príncipe ahorrará dinero y el armero conservará su vida. No es declaración, solo una línea silenciosa al pie de página. El camino bajo el agua. Al sumergirte en las islas Hawái esperas ver muchas cosas. Lava, cráteres, corales raros. Pero no un camino. Y menos uno así. Cerca de un volcán submarino, los buzos notaron una zona extraña. Placas de piedra perfectamente rectas de color amarillo, alineadas en fila. La superficie parecía una acera y la estructura un muro de mampostería. Los ángulos entre las placas son demasiado precisos para ser aleatorios. Todo esto no parecía una formación geológica, sino una huella de algo artificial. El video se viralizó en la red. Los comentarios son los de siempre. Atlántida, camino antiguo, extraterrestres. Incluso los investigadores estaban desconcertados. No encontraron signos de intervención humana en el sitio, pero tampoco pudieron explicar de inmediato su origen. Más tarde, los geólogos intervinieron. Según su versión, la actividad volcánica causó que la lava basáltica, al enfriarse rápido bajo presión de agua, formara fracturas poligonales. La estructura que percibimos como un camino
En realidad es una formación natural, pero su apariencia es desconcertante porque es demasiado reconocible. Estamos acostumbrados a que la naturaleza haga caos, pero aquí hay orden. Miras estas losas y no puedes quitarte la sensación de que alguien ya estuvo aquí. No eres el primero ni los esclavos, es otro. Quizás solo sea una ilusión óptica o el efecto de las formas. Pero hay una línea donde la ciencia da una respuesta y aún así sigues dudando. Egipto y la esvástica. Cuanto más estudiaba los archivos sobre NNR-Bey, más claro se volvía. Para los nazis no era importante solo encontrar artefactos antiguos, necesitaban inscribirse en un gran pasado, presentar a los arios como herederos directos de las civilizaciones más antiguas, no solo como un pueblo. Egipto ocupaba un lugar especial en este sistema, no por pirámides o momias, sino por símbolos y rituales. A la esvástica la llamaban la cruz solar. Para ellos no era solo un símbolo, era un código. La esvástica está presente en culturas de India, Tíbet y China, y en Egipto, aunque sea en forma de simbolismo indirecto, movimientos solares, puntos cardinales y culto a Ra. Ellos encontraban en esto una confirmación de sus ideas, a veces forzado, a veces bastante convincente. Antes de la guerra, algunos investigadores de NNR-Bey estuvieron en Egipto de forma no oficial. Les interesaban los libros antiguos, los rituales funerarios y las creencias sobre la vida después de la muerte. Relación entre poder, magia y orden en Egipto. Los nazis lo veían como un sistema, no como religión, sino como control, como si los antiguos supieran algo olvidado. Y ellos vinieron a restaurarlo. Vi las fotos de esas expediciones. Personas uniformadas de las SS junto a templos, bajo relieves de piedra decorados con runas. Esto no era solo imitación. Buscaba crear su religión propia. Una nueva que no se basara en símbolos que inspiraran poder. Cuando Hitler hablaba de regresar al pasado, no se refería a Prusia. Él miraba hacia los milenios, en civilizaciones que desaparecieron pero dejaron huella. Él quería que esa huella los guiara a ellos. Objetos metálicos gigayas. Las cuevas de la Mana en Ecuador han atraído por años a arqueólogos y aficionados a la mística y ufología. El hallazgo de objetos metálicos en estas cuevas está rodeado de misterio y misticismo. Según las leyendas, en la Mana se encontraron placas metálicas en las que están grabados símbolos que recuerdan a esquemas modernos, mapas e incluso planos técnicos. Estos hallazgos fundamentaron hipótesis sobre una civilización desconocida de tecnologías avanzadas en el pasado, o sobre contactos entre antiguos humanos y seres extraterrestres. Quienes apoyan estas teorías sostienen que símbolos tan complejos no pudieron hacerse con herramientas primitivas y son prueba de conocimientos más avanzados. Algunos investigadores incluso sugieren que las placas podrían haber servido como mapas del cielo estrellado o como instrucciones tecnológicas dejadas por extraterrestres. Sin embargo, la mayoría de los científicos se muestra bastante escéptica ante estos hallazgos. No hay pruebas convincentes de que los objetos metálicos de la Mana realmente pertenezcan a tiempos antiguos. Expertos señalan rastros de procesamiento moderno del metal y que estos artefactos no coinciden con los estilos ni tecnologías del antiguo Ecuador. Tampoco hay dataciones confiables ni contextos sobre el hallazgo, lo que aumenta las dudas sobre su autenticidad. Los arqueólogos creen que estos artefactos pudieron haber sido creados en un periodo posterior, posiblemente como parte de una mistificación o para atraer turistas. Aunque las historias sobre los objetos metálicos de las cuevas de la Man son fascinantes y misteriosas, su origen y significado aún se cuestionan. La historia de las cuevas de la Man muestra cómo los mitos y leyendas se mezclan con la realidad, generando relatos fascinantes, pero a menudo poco fiables sobre nuestro pasado. La ropa teñida está en buen estado de conservación. Arqueólogos hallaron en Países Bajos los restos más antiguos de tela teñida de unos 2.800 años. Fragmentos de lana con cuadros rojos y azules se hallaron en una tumba de élite de la temprana Edad de Hierro en Brabante septentrional. La investigación mostró que la ropa probablemente pertenecía a una mujer noble, enterrada con ricos adornos de bronce y hierro. La tela se preservó por la oxidación de los brazaletes de metal que la presionaban. Científicos creen que estos fragmentos pudieron ser de un vestido de manga larga u otra prenda compleja. El análisis mostró que se usaron colorantes naturales para teñir. El color azul se obtuvo de la planta Isatis tinctoria, conocida desde la antigüedad. El rojo se consiguió con carmín de insectos, probablemente cochinilla polaca, Porphyrophora polonica. El hallazgo prueba que en el siglo VIII a.C. los habitantes de la región ya dominaban tecnologías textiles avanzadas. Antes, los ejemplos más antiguos de ropa teñida en Europa estaban en Italia y Austria. Los Países Bajos también destacan por usar tintes y telas estampadas desde antes de la antigüedad.
la piedra rúnica más antigua del mundo. Arqueólogos en Noruega hicieron un descubrimiento sensacional, posiblemente la piedra rúnica más antigua conocida. Fragmentos de arenisca con runas fueron hallados en tumbas individuales del antiguo cementerio de Svingerud. Los investigadores descubrieron que estas piezas encajan como un rompecabezas, formando una sola piedra con un grabado único. Las runas son letras antiguas que se usaban para escribir en lenguas germánicas antes de la transición al alfabeto latino. El origen de la escritura rúnica es debatido, pero los alfabetos más antiguos ya existían antes del año 700. La datación por radiocarbono de la piedra indicó una antigüedad entre el año 50 a.C. y 275 después de Cristo. Es el monumento rúnico más antiguo conocido. Lo peculiar del hallazgo es que las inscripciones combinan runas con símbolos desconocidos. Es posible que el grabado haya sido realizado por diferentes personas en distintos momentos y que la piedra misma se haya utilizado varias veces. Se cree que inicialmente fue una señal conmemorativa para una tumba, pero luego se rompió y repartió entre otras sepulturas. Gigantes de piedra en Kazajistán. El Valle de las Esferas, en la península de Mangistau, Kazajistán, impresiona a turistas y científicos por su misterioso e inusual paisaje. Aquí hay grandes esferas de piedra repartidas por las estepas y laderas. Algunas alcanzan varios metros de diámetro, lo que las hace muy impresionantes. Una de las hipótesis más comunes sobre el origen de estas formaciones inusuales es que se trata de un fenómeno natural relacionado con procesos geológicos. Los investigadores creen que las esferas pudieron haberse formado como resultado de los llamados procesos de concreción. Esto sucede cuando minerales del agua se agrupan alrededor de un núcleo sólido, como restos orgánicos o una partícula de piedra. Con el tiempo, estas formaciones aumentan de tamaño, adquiriendo una forma casi perfectamente esférica. Existe una teoría que vincula las esferas con la actividad tectónica. Las fracturas en la corteza terrestre liberan cargas eléctricas que pueden formar objetos esféricos en capas de rocas sedimentarias. Ciertos científicos sugieren que las esferas tienen un origen biogénico. Suponen que su núcleo pudo ser colonias de microorganismos antiguos o plancton de hace millones de años en aguas cálidas. Al retroceder las aguas, las esferas quedaron expuestas y la erosión les dio su forma final. El Valle de las Esferas parece sacado de una película de ciencia ficción. Estos gigantes de piedra en la naturaleza agreste de Mangistau generan una atmósfera casi de otro mundo que atrae por su misterio. Archivo de datos. Cuando la explotación minera deja de usarse, se convierte en un espacio vacío sin un propósito particular. Gracias a su temperatura y humedad estables, las minas abandonadas pueden ser ideales para almacenar datos. En el año 2020, la empresa GitHub trasladó más de 21 terabytes de código abierto al Arctic Code Vault, instalado en una mina de carbón clausurada en el norte de Noruega. Se supone que estos materiales digitales se conservarán allí por lo menos 1000 años. Así, las minas se convierten en una especie de bibliotecas subterráneas donde las futuras generaciones podrán acceder al legado tecnológico de nuestra época. Ellos creían en la vida eterna. Arqueólogos en Turquía desenterraron artefactos raros de los tracios que nos ayudarán a aprender más sobre esta antigua civilización, conocida por su búsqueda de la inmortalidad. En la antigua ciudad de Yeriontejos, noroeste de Turquía, las excavaciones iniciadas en 2000 han revelado estatuas, monedas, túmulos y artefactos médicos útiles para entender a los tracios. Entre los hallazgos recientes destacan figurillas de arcilla de la Gran Madre, la deidad más importante de la cultura tracia. La profesora Neşe Atik, arqueóloga principal y decana de la Universidad Rumeli de Estambul, señaló que los tracios fueron una civilización poderosa del siglo IV a.C., que ocupaba territorios de la actual Bulgaria, Grecia y Rumania. Los tracios no dejaron testimonios escritos, pero su vida fue descrita en las crónicas de griegos y romanos. Las excavaciones en la Acrópolis revelaron un artefacto religioso relacionado con la Gran Madre y el dios de la salud. Los tracios creían en la inmortalidad y que sus reyes, al estar simbólicamente unidos a la Gran Madre, obtenían vida eterna. También se encontraron objetos médicos: tazas para preparar medicinas, contenedores y cucharas de hueso para medir ingredientes, lo que demuestra el conocimiento médico de los tracios. Cabezas de piedra. Las gigantescas cabezas de piedra de la Venta, encontradas en el territorio del actual México, son unos de los artefactos más enigmáticos de la antigua civilización olmeca. Estas esculturas masivas, creadas hace unos 3000 años, son cabezas monolíticas talladas en grandes piedras de basalto. Las cabezas miden entre 1,5 metros y 3,5 metros de alto,
y pesan varias toneladas. En el territorio de la venta se han descubierto un total de 4 de estas cabezas, cada una con rasgos faciales únicos y caracterizada por el arte distintivo de talla olmeca. Los olmecas, una de las civilizaciones más antiguas y enigmáticas de Centroamérica, vivieron en el territorio del actual estado de Tabasco en México. Los rasgos faciales tallados en las cabezas a menudo se interpretan como africanos, lo que ha dado lugar a muchas hipótesis y teorías sobre posibles contactos culturales de los olmecas con otros continentes. No existen pruebas directas de esos contactos, y la mayoría de los científicos cree que esos rasgos faciales eran propios de la cultura olmeca. El tallado en basalto requiere un esfuerzo y habilidades considerables, especialmente considerando las herramientas orgánicas que estaban disponibles en ese entonces. Los olmecas usaban herramientas simples de piedra y madera, lo que vuelve sus logros escultóricos aún más impresionantes. ¿Cómo lograron alcanzar tal grado de detalle y expresividad sigue siendo un misterio? Otra pregunta surge sobre el transporte de estas enormes piedras. El basalto se extraía en las montañas de Tuzlas, a unos 80 kilómetros de la venta, por lo que los artesanos debían transportar grandes bloques de piedra por selvas y terrenos difíciles. El significado y propósito de estas cabezas de piedra sigue siendo debatido por científicos. Algunos creen que representaban a gobernantes o figuras importantes, como guerreros o sacerdotes, resaltando su estatus. Los rasgos faciales expresivos y los tocados tallados en las cabezas podrían simbolizar fuerza y poder. Gusanos de vidrio bajo la Antártida. En febrero de 2025, el proyecto japonés Chimu Ice Probe perforó el hielo de la plataforma del Mar de Ross. A 820 metros de profundidad, la cámara se topó con unos hilos extraños, transparentes y tan delgados como un cabello. Se extienden por los cristales de hielo doblándose como si vivieran. La sonda intentó levantarlas, pero el hilo se rompió, dejando fragmentos como vidrio fino. El análisis químico reveló que era casi cuarzo puro, con micropartículas de magnesio y sodio. Los geólogos conocen los vidrios de silicato en la lava, pero en el hielo profundo y además a menos 20 grados Celsius, nadie esperaba algo así. Primera teoría. Los lagos salados subglaciales expulsan ácido silícico. Se solidifica y crece como fibra. Es un proceso natural de extracción de fibra, solo que a temperaturas bajo cero. Existe otra versión. Bajo una gruesa capa de hielo, la presión es similar a la de las profundidades oceánicas y la plataforma vibra constantemente por mareas y grietas. Así, el silicio disuelto podría cristalizarse en fibras ultrafinas de cuarzo, no en granos comunes. Un mineral vítreo natural, aunque extremadamente raro. Pero hay un detalle curioso. La estructura de la fibra es multicapa. El núcleo y la cubierta tienen densidades diferentes, como si estuvieran hechos para conducir la luz. Literalmente, un cable óptico natural. En el laboratorio, pasaron un rayo infrarrojo de 1.3 micrones por el hilo, igual que en la fibra óptica. La luz casi no tuvo pérdidas, mostrando que este cable natural actúa casi como una fibra óptica artificial. Los gusanos de vidrio son una rareza geológica, pero si bajo el hielo surgió un chorro hidrotermal cálido, podría ser ideal para actividad biológica o tecnológica oculta. El equipo planea una segunda inmersión para tomar una muestra larga y verificar impurezas en la envoltura. Si se hallan rastros de materia orgánica o retroiluminación microbiana, la Antártida podría tener su primer cable de comunicación real con otras formas de vida o ingeniería. 3 artefactos desaparecidos. En 1872, el ingeniero Wayman Dixon descendió por un estrecho pasadizo en la Gran Pirámide y no esperaba hallar uno de los misterios más extraños de Egipto. De un profundo conducto de ventilación de apenas unos cuantos centímetros de ancho, extrajo 3 objetos: una esfera de piedra, un gancho de cobre y un trozo de madera de cedro. Parecen primitivos, pero eso es lo que genera preguntas. ¿Por qué esconderían esas cosas en un conducto tan inaccesible? ¿Quién y cómo las puso ahí? Estos hallazgos, luego llamados reliquias de Dixon, pronto se rodearon de mitos. La piedra es perfectamente lisa, como tallada. Un gancho extraño que parece herramienta más que reliquia, pero el fragmento de madera se convirtió en la parte más misteriosa de la historia. Después de ser trasladado a Edimburgo, desapareció, simplemente se esfumó. Durante décadas, en 2020 parte de la madera fue hallada por casualidad entre colecciones olvidadas. El análisis reveló que tenía más de 5.000 años, quizá más que la pirámide. ¿Por qué casi no se menciona esto? ¿Por qué nadie investiga a fondo? Estos 3 objetos parecen ser clave, no para el sarcófago, sino para algo más antiguo y aterrador, un misterio que la pirámide aún oculta. La represa no es de esa época. En el río Vinalopó, cerca de Elche,
Hay una represa de piedra que se pensaba era islámica. Era atípica, estructura poderosa, muros macizos y canales. Todo coincidía con la cronología habitual, pero una nueva investigación con luminiscencia ópticamente estimulada cambió todo. La estructura es 1000 años más antigua y se construyó a finales del primer siglo antes de nuestra era, en tiempos del Imperio Romano. La represa, de más de 130 metros de largo y unos 4 de alto, no era solo parte del paisaje, sino un elemento clave del sistema hidráulico de la colonia romana de Elisi. Funcionaba no solo como regulador del flujo de agua, sino que probablemente también se utilizaba para el riego de las tierras circundantes. Era parte de una red de ingeniería compleja, lógica y práctica, no una construcción aislada. En esta historia no hay cultos, inscripciones ni mitos, solo cálculo, geometría y clara comprensión del terreno. La presa no se construyó por belleza, no la decoraron con bajorrelieves ni la incluyeron en leyendas. La construyeron para que permaneciera, para que llevara el agua a donde se necesitaba, para que sirviera a la ciudad. Y todavía funciona hasta hoy. Han pasado más de 2000 años, las civilizaciones han cambiado, los idiomas han desaparecido, pero la presa sigue en su lugar. La piedra olvidada. En el mismo centro del Líbano, cerca del antiguo complejo de templos de Baalbek, se encuentra uno de los bloques de piedra trabajados más grandes de la historia. Este gigantesco monolito, conocido como la piedra olvidada, impresiona por su tamaño. 19.6 metros de largo, 6 metros de ancho y al menos 5.5 metros de alto. Pesa unas 1500 toneladas, equivalente a 200 elefantes africanos. Algunos investigadores creen que la piedra se usaría en una construcción aún más grandiosa que Baalbek. Por razones desconocidas, nunca se llevó al sitio de construcción. El complejo de templos de Baalbek, famoso por sus enormes megalitos, fue construido en la época romana, entre los siglos I y III. Sin embargo, las misteriosas plataformas de bloques gigantes, como el Trilitón, podrían haber existido antes. ¿Quiénes fueron esos antiguos constructores que movieron piedras tan enormes? Baalbek podría ser herencia de una civilización mucho más antigua y avanzada, cuyos rastros siguen sin resolverse. Marcas memorables en los ladrillos de la historia. El fuerte Mehrangarh en Jodhpur es una de las construcciones más majestuosas de la India, pero detrás de su belleza se esconden páginas oscuras de la historia. En las puertas interiores del Lohapol aún se aprecian 15 huellas de manos femeninas, testigos de la trágica tradición del sati. El sati es un antiguo ritual hindú donde las viudas debían quemarse en la pira de su esposo, a veces por voluntad propia, pero usualmente forzadas. Esta práctica fue oficialmente prohibida por los británicos en 1829, pero en la India se mantuvo hasta el siglo XX. En 1843, después de la muerte del Maharaja Man Singh, sus esposas dejaron huellas de sus manos en la pared antes de entrar al fuego. Sin embargo, no es el único caso en la historia del fuerte. En 1731, 6 esposas y 58 concubinas del Maharaja Ajit Singh también murieron en las llamas. Las tragedias iniciaron desde la fundación de la fortaleza. En el siglo XV, el santo Chidabali Baba maldijo a Rao Joda, causando sequías eternas en sus tierras. Para romper la maldición, el rey mandó emparedar vivo a Rajaram Meghwal en los muros del fuerte. La maldición parece seguir hasta hoy. Aquí murieron maharajas y turistas, y en 2008 una estampida en el templo de Chamunda Devi dejó cientos de muertos o heridos. Se ha descifrado el mapa más antiguo del mundo. En el Museo Británico revelaron el secreto de uno de los mapas más antiguos, una tablilla de arcilla babilónica de hace 3000 años. La Imad Yomundi, hallada en Abu Yaba, Sipar, Irak, está en la colección del museo desde 1882. En la tablilla está representado de manera simplificada todo el mundo según la visión de los habitantes de Mesopotamia. En el centro se encuentra un rectángulo que representa el río Éufrates. Alrededor de él hay círculos y rectángulos que indican ciudades, incluyendo Babilonia. Todo está rodeado por el río Amargo, las aguas saladas del Golfo Pérsico y el mar Mediterráneo. Según el especialista en escritura cuneiforme Irving Finkel, es un esquema del espacio donde la gente vivía y moría, y fuera de sus límites, según la tablilla. Había 8 regiones distantes. El texto en acadio, colocado sobre el mapa y en el reverso, habla sobre la creación del mundo, y también relata una de las versiones de la historia del diluvio universal. El texto dice que en el año 1800 antes de nuestra era, Dios pidió al rey Utnapishtim construir un arca, cuyos restos quedaron más allá del río Amargo, en una montaña. El fragmento faltante de la tablilla, hallado en 1995,
permitió a los científicos descifrar mejor este relato. También se menciona al dios babilónico Marduk y criaturas como el hombre escorpión y el pájaro Ansu, lo que confirma el rico mundo mitológico babilónico. El templo que canta bajo tierra. Imagina que bajas 3 pisos bajo tierra maltesa en Halsaflieni. Los pasillos se excavaron hace 5000 años, pero la magia está en la sala del oráculo. Un susurro ahí se vuelve un zumbido, y una voz masculina grave en unos 111 hercios hace vibrar las paredes y el pecho. Científicos lo comprobaron. Es la resonancia exacta del cuerpo más humano. 1 minuto y medio y tienes la sensación de que el sonido viene desde dentro de tus huesos. En otoño de 2024, acústicos italianos usaron un escáner láser en el templo y hallaron otra cavidad tras una entrada cubierta. Esa también resuena a 111 hercios. Los antiguos maestros tallaron una cadena de salas acústicas intencionalmente. El sacerdote decía una palabra y las vibraciones recorrían todo el hipogeo, poniendo a los presentes en un ligero trance. No se requiere mejor tecnología para el ritual. Aún no limpian la cámara por temor a dañar las bóvedas, pero planean usar una sonda con micrófono delgado. Si hay más que piedra, estatuillas, vasijas o huesos, será claro que no era solo una cripta, sino un laboratorio de sonido antiguo. Por ahora, bajo una tranquila calle turística, vive el altavoz más antiguo del planeta, construido hace 5000 años y que aún funciona sin una sola grieta. Solo hay una pregunta: ¿cómo pudieron las personas hace 5000 años calcular con tanta precisión la acústica que necesitaban en la cueva? Madrigueras de monstruos. En Sudamérica existen miles de túneles, algunos tan estrechos como madrigueras de animales y otros con 4 metros de ancho y cientos de metros de largo, parecen pasillos de una base militar. ¿Quién los hizo? Agua y lava descartadas. Los geólogos dicen al unísono que no fue la naturaleza. En las paredes hay surcos como si fueran de garras. En una cueva de Argentina hallaron la respuesta: 2 esqueletos de perezosos gigantes de 4 toneladas y garras de 20 centímetros requerían túneles de ese tamaño. Se cree que cavaban madrigueras durante generaciones para criar a sus crías y refugiarse del clima glacial. Los pasadizos más estrechos pudieron ser de otros monstruos, antiguos armadillos gigantes. Sus descendientes actuales también cavan, pero en menor escala. Y aquí surge la pregunta: ¿qué más hay bajo nuestros pies si tales túneles pudieron ser excavados no por humanos, sino por animales? El juguete de piedra sorprendió a los científicos. Durante unas excavaciones en Islandia, se encontró una antigua figura de piedra que parece un juguete infantil. El hallazgo se realizó en Seyðisfjörður y pertenece a la época de los vikingos. La figura muestra un animal de 4 patas con una oreja rota. La mayoría de los arqueólogos piensa que es un cerdo, pues los vikingos los criaban para carne. Sin embargo, algunos investigadores han sugerido que la figura podría representar a un oso, aunque los osos no son nativos de Islandia. Después de que se publicaron las fotos en las redes sociales, muchos usuarios opinaron que se trata de la imagen de un perro islandés. La directora de las excavaciones, Ragnheiður Traustadóttir, es escéptica respecto a esta versión, afirmando que los rasgos faciales no son de un perro, según su experiencia como dueña de un perro islandés. Las excavaciones en Seyðisfjörður, iniciadas en 2020, ya han producido varios hallazgos interesantes, incluyendo túmulos, rediles, tumbas vikingas y alrededor de 4000 artefactos. Aunque se desconoce el propósito exacto de la figurilla, se cree que fue tallada para entretener a los niños en las noches de invierno. La piedra de Cosno. Esta enorme piedra, cerca de Clydebank en Escocia, está cubierta de intrincados grabados con espirales, círculos y líneas, y sigue siendo uno de los hallazgos arqueológicos más misteriosos del país. Tras varios análisis, los científicos confirmaron que tiene unos 5000 años. Los patrones de la piedra de Cosno destacan por su singularidad y complejidad. Algunos investigadores creen que estos símbolos representan un antiguo mapa estelar, lo que sugiere su posible uso astronómico. Ellos creen que las espirales y círculos representarían estrellas, planetas o trayectorias de cuerpos celestes, ayudando a los antiguos habitantes de Escocia a rastrear movimientos astrales. También la piedra pudo usarse para rituales o ceremonias relacionados con la adoración de dioses o espíritus de la naturaleza. Sin embargo, no hay consenso sobre el papel de este artefacto en la vida antigua. Partidarios del paleocontacto sugieren que los patrones en la piedra de Cosno podrían evidenciar contacto con civilizaciones extraterrestres. Según ellos, la complejidad y simbolismo de las imágenes podrían señalar contacto con una cultura más avanzada, quizá no terrestre. Corte láser. Cuando estás junto a los megalitos egipcios, lo primero que impresiona es la escala. Si observas bien, lo sorprendente no es el tamaño,
sino la precisión. En templos como Osiris en Abydos y la galería subterránea del Serapeum, algunos bloques tienen tal exactitud que incluso un láser moderno la envidiaría. Ángulos rectos, superficies lisas y perforaciones circulares uniformes. Como hechas por una máquina control numérico computarizado, en Saqqara hay las llamadas cajas de granito rosa, cada una con un peso de más de 70 toneladas. Están perfectamente pulidas, tienen interior de espejo y un ángulo de 90 grados. Intenta repetir eso a mano con herramientas de cobre. Incluso los discos de diamante actuales no logran ese resultado sin mucho trabajo de acabado, pero esto se hizo hace más de 4000 años. Algunos bloques en Giza tienen superficies convexas y cóncavas. No hay mortero entre ellos y la rendija es más delgada que una hoja de afeitar. ¿Cómo los trabajaron? Si el cobre no corta el granito, ¿aunque cortaban los egipcios? Existen hipótesis. La tecnología de vibración, corte por sonido y métodos desconocidos de fundición suenan a ciencia ficción, pero la superficie pulida de la piedra es real. Las huellas sangrientas del castillo en Kioto. En castillos japoneses del siglo XVI hay un detalle poco notado por turistas: manchas oscuras en pisos de madera. No son pintura ni dibujos, sino huellas reales de cuerpos tras suicidios de samuráis. Aún pueden verse. Por ejemplo, esas huellas quedaron en el castillo Fushimi, cerca de Kioto. En 1600, durante un asedio, varios samuráis se suicidaron para evitar ser capturados. La sangre impregnó la madera y los paneles con sus siluetas fueron trasladados a otros templos. Como tributo a los caídos, ahora se llaman Yurei Ita, tablas malditas. Oficialmente no tienen nada místico, simplemente es un recuerdo, literalmente absorbido por el piso. En las fotografías se puede ver cómo las siluetas de los cuerpos quedaron marcadas en el suelo, los contornos de las manos, la cabeza, las caderas, como si las personas se hubieran acostado y desaparecido, dejando solo su sombra detrás. Cuentas de la Ruta de la Seda. Los arqueólogos estudiaron cuentas únicas de la tumba de una misteriosa mujer, apodada la Princesa Roja de la Ruta de la Seda. La tumba fue encontrada en Xinjiang, China, hace unos 15 años, pero recientemente llamó especial atención debido a sus inusuales adornos. El hallazgo tiene más de 2000 años de antigüedad. Los especialistas estudiaron 8 cuentas de color rojo brillante y descubrieron que están hechas de raros corales mediterráneos. Los análisis mostraron que el material fue traído de las costas del Mediterráneo occidental. Trata sobre las sorprendentes relaciones comerciales de la antigua China. En esa época, los corales eran un lujo, valorados casi como el oro y las piedras preciosas. Los científicos creen que estas joyas llegaron a Asia Central por la Ruta de la Seda, que conectaba el este y el oeste. Las cuentas no solo eran adorno, también símbolo de riqueza, prestigio o poder femenino. Escalones derretidos. La escalera del templo de Hathor en Dendera plantea muchas preguntas a arqueólogos e investigadores. Estos escalones están en uno de los templos mejor conservados del antiguo Egipto. Parecen haber estado expuestos a una temperatura muy alta, lo que pudo causar su deformación y derretimiento parcial. En los escalones se observan curvas y áreas hundidas poco comunes, diferentes al desgaste típico de la piedra. Existen varias teorías que explican este fenómeno. Una hipótesis sugiere que los escalones pudieron dañarse por un impacto térmico desconocido, por ejemplo, hogueras rituales o procesos de tecnologías antiguas. Otra teoría señala posibles errores de construcción. Si las piedras se formaban en el lugar con mezcla líquida, interrumpir el endurecimiento pudo causar formas incorrectas y material suave. Este fenómeno aún es estudiado por científicos, sumando otro misterio al legado del antiguo Egipto. Los discos de Volgogrado. En la cresta Medveditskaya de la región de Volgogrado en Rusia, conocida por sus zonas anómalas, se descubrieron misteriosos discos de piedra. El hallazgo fue de 6 grandes objetos redondos, el mayor de 4 metros de diámetro. Los investigadores afirman que la estructura de los discos es sorprendente. Contiene wolframio, un raro metal refractario usado en la industria moderna y tecnologías espaciales. Ufólogos sugieren que estos objetos extraños serían restos de naves espaciales antiguas que cayeron a la Tierra hace miles de años y se convirtieron en piedra. Descubrimientos similares que parecen platillos voladores alimentan teorías sobre antiguos extraterrestres en la Tierra. Una hipótesis alternativa explica el origen de los discos por procesos naturales de erosión y concreción. Geólogos creen que las formaciones de piedra se originaron por alta presión y depósito de minerales durante millones de años. Aún así, la forma redonda perfecta y el wolframio siguen siendo inexplicables.
¿De verdad estos hallazgos tienen 300 millones de años? A veces los mineros hallan artefactos extraños en los yacimientos de carbón que parecen hechos por seres inteligentes. Esto plantea preguntas incómodas para la ciencia, ya que la antigüedad de estas capas se estima en 300 millones de años. ¿Cómo pudieron llegar allí objetos que claramente fueron hechos por manos humanas? En ese tiempo, la Tierra solo tenía insectos gigantes y primeros reptiles. No existían humanos, dinosaurios ni tecnologías avanzadas. Sin embargo, los hallazgos siguen sorprendiendo. En 1912 en Oklahoma se halló una olla de hierro en una capa de carbón, y en 1851 en Massachusetts se encontró un jarrón de zinc y plata. La roca tiene 534 millones de años. En Rusia hallaron una varilla metálica similar a una cremallera, hecha de aluminio y magnesio. Su origen es aún más misterioso. El aluminio se descubrió en 1825, pero el carbón donde se halló tiene más de 300 millones de años. Los científicos descubrieron que el metal se impregnó de carbono, lo que confirma su increíble antigüedad. Pero si es así, ¿quién lo fabricó? Algunos piensan que estos hallazgos son restos de civilizaciones antiguas eliminadas por un cataclismo global. Algunos creen que los objetos pudieron ser dejados por extraterrestres o viajeros en el tiempo. Los escépticos, por su parte, están seguros de que se trata de mistificaciones o errores en la datación. También existe la teoría de que el carbón se formó no hace millones, sino solo hace unos pocos miles de años, bajo la influencia de gases profundos y presión. Si es así, los artefactos podrían no ser tan antiguos. El Telamón resucitado. Este Atlante del templo de Zeus en Agrigento, Sicilia, es uno de los ejemplos más impresionantes de escultura monumental del siglo V a.C. El templo, construido en estilo dórico, era considerado uno de los templos más grandes del mundo antiguo, y su arquitectura reflejaba el poder de la civilización griega. Los telamones eran soportes simbólicos que representaban la fuerza titánica que sostiene el cielo o el peso de la estructura arquitectónica. Estas enormes estatuas de unos 7,5 metros destacaban por su detalle y tamaño. Un telamón fue restaurado y colocado en su sitio original, mostrando la complejidad de las soluciones antiguas. Sin embargo, los atlantes siguen rodeados de mitos y misterios. Algunos investigadores piensan que las imágenes de los titanes reflejan antiguos mitos sobre enfrentamientos entre dioses y gigantes, y que su lugar en el templo simbolizaba su sometimiento. Algunos creen que esas dimensiones y formas eran imágenes de seres extraterrestres en los que creían los antiguos habitantes. 2,000 kilómetros hasta la Antártida. Un equipo internacional de arqueólogos y paleoecólogos confirmó las destacadas habilidades de los navegantes polinesios, quienes llegaron a latitudes australes del Pacífico, aunque no alcanzaron la Antártida. Los investigadores en la isla Enderby, ubicada a 500 kilómetros al sur de la isla Stewart, demostraron que los polinesios habitaron por cortos periodos de tiempo en este territorio remoto. En la isla se encontraron restos de capas culturales y montones de basura que confirman su presencia. Gracias al análisis de radiocarbono, se pudo fechar con precisión el asentamiento alrededor de los años 1250 y 1320 de nuestra era, lo que coincide con los periodos conocidos de la colonización de la Polinesia Oriental. El profesor Athol Anderson y Janet Wilmshurst, los investigadores, dijeron que Enderby fue el sitio más austral donde vivieron los antiguos polinesios. Viajar más al sur era casi imposible por las aguas frías, la falta de recursos para reparar embarcaciones y el riesgo de hipotermia. Estos datos resaltan que los polinesios, aunque eran navegantes excepcionales, aún tenían límites en sus expediciones. El mineral más antiguo de la Tierra. En el año 2001, en Australia se descubrió un cristal único de zircón que ha sido reconocido como el mineral más antiguo de la Tierra. Su edad es de impresionantes 4,400 millones de años, lo que lo convierte en testigo de las etapas más tempranas de la formación de nuestro planeta. Este pequeño cristal permite a los científicos entender cómo la Tierra se enfrió y se formó en sus primeros miles de millones de años. Actualmente, este raro artefacto está en el Museo Geológico de la Universidad de Wisconsin en Madison, Estados Unidos. El zircón destaca por su antigüedad y su resistencia, que le permite conservar información sobre antiguos procesos terrestres, siendo un auténtico guardián de la historia del planeta. El primer observatorio astronómico. El reciente hallazgo del primer observatorio del Antiguo Egipto revela el gran conocimiento astronómico de los egipcios
y su vínculo con prácticas espirituales y rituales. Es el observatorio más grande y el primero registrado en Egipto. Restos del siglo VI a.C. fueron hallados hace 3 años en excavaciones en la antigua ciudad de Buto, hoy Tel El Faraín, en Kafr el Sheikh. Todo lo que encontramos superó nuestras expectativas, declaró Hassam Ghanim, director de la Administración de Antigüedades de Kafr el Sheikh y jefe de la misión arqueológica. Arqueólogos hallaron las ruinas de un edificio en forma de L de ladrillos de adobe, de unos 850 metros cuadrados. La entrada lleva al sitio donde la luz solar iluminaba el punto de observación astronómica, ocupado por el sacerdote astrónomo, cuya imagen aún se conserva en las paredes. Minimum Sentisep, orientada al sol naciente, simboliza la conexión de los antiguos egipcios con el cosmos. Inicialmente, los investigadores creyeron haber hallado un templo, pero artefactos e inscripciones sobre astronomía, como relojes solares y otros instrumentos para medir el tiempo, les hicieron concluir que era un observatorio. En el salón había imágenes astronómicas del amanecer y atardecer en 3 estaciones. Los artefactos hallados, como estatuas de Horus y Osiris y una figura de bronce de Osiris con serpiente, confirman la relevancia espiritual y científica del observatorio. Una sustancia misteriosa en el ataúd. Arqueólogos hicieron un hallazgo impactante en Xinjiang, noroeste de China, en un ataúd de unos 3.600 años con momias de la edad de bronce. Hallaron en el cuello de una mujer una sustancia que hoy los científicos identifican como el queso más antiguo del mundo. Los investigadores extrajeron ácido desoxirribonucleico y hallaron que es un queso de kéfir, elaborado con leche de vaca y cabra. Este hallazgo ayuda a entender el origen del kéfir y la evolución de bacterias probióticas. Xiaomei Fu de la Academia China de Ciencias y colegas analizaron bacterias, levaduras y proteínas en la muestra, identificando el queso antiguo. Las investigaciones indican que el queso de kéfir era relevante en esa época. Tal vez lo pusieron en la tumba como parte de rituales funerarios o alimento para la vida después de la muerte. En el ataúd se hallaron 2 tipos de queso, uno de leche de cabra y otro de vaca. Las investigaciones genéticas mostraron que los microorganismos del queso son parecidos a las cepas modernas de kéfir halladas en Asia Oriental y el Tíbet. Por eso surge la pregunta sobre el origen geográfico del kéfir. Antes se pensaba que el kéfir era del Cáucaso, pero nuevos datos sugieren otra posible fuente en Xinjiang. Estos resultados muestran que el kéfir se difundió globalmente de diversas formas y su historia está ligada a la evolución cultural humana. Sandalias de Tutankamón. Este elegante par de sandalias fue encontrado en la famosa tumba del faraón Tutankamón y hoy en día forma parte de la colección egipcia. Estas sandalias son más que calzado, representan una obra de arte y un símbolo de la cosmovisión egipcia antigua. Son de madera y tienen una incrustación intrincada de corteza, cuero verde y láminas de oro. Las sandalias muestran enemigos atados de Egipto, nubios y asiáticos, simbolizando el triunfo del faraón sobre ellos. Es posible que las sandalias se usaran como parte del vestuario ceremonial y tuvieran un significado especial. Imaginen cómo el faraón, al ponerse ese tipo de calzado, parecía pisotear a sus enemigos, demostrando su poder y la protección de Egipto. La incrustación y el nivel de detalle en el trabajo impresionan por su maestría, lo que demuestra el alto nivel de artesanía de los antiguos artesanos egipcios. Para el faraón, estos objetos resaltaban su estatus, derecho divino al trono y papel de protector nacional. El Stonehenge español. Este asombroso monumento megalítico, conocido como el Stonehenge español, está ubicado a orillas del río Tajo en España. Su antigüedad se estima en unos 7.000 años, lo que lo hace 2.000 años más antiguo que el famoso Stonehenge en Inglaterra y más antiguo que las pirámides de Egipto. El complejo tiene más de 100 piedras de granito verticales, formando un círculo y elipses. Este sitio se llama Dolmen de Guadalperal y su propósito sigue siendo un misterio. Los científicos creen que pudo ser un sitio de rituales, templo y observatorio astronómico. Las piedras están orientadas según la posición del sol en ciertos momentos del año. Esto confirma que los antiguos constructores dominaban la astronomía. Durante mucho tiempo, el dolmen estuvo bajo el agua debido a la construcción de una presa en 1963. Y solo la reciente sequía permitió a los arqueólogos e investigadores volver a observar este asombroso sitio, lo que inspiró a los antiguos a crear una estructura tan grandiosa. Las primeras excavaciones del cielo. Primero surgió el temor militar, no la curiosidad científica. En 1948, la Fuerza Aérea de Estados Unidos inicia el Proyecto Presagio. La regla es simple:
Si vemos algo extraño en el cielo, informar de inmediato. Los reportes son secretos y a los civiles se les dice que fue un globo meteorológico. En 1952, presagio pasará a llamarse Libro Azul. En la base Wright-Patterson se acumulan 12.618 casos. Algunos documentos son inexplicables y otros demasiado sensibles. Al público le dan otro hueso: ilusión óptica. 1969. El proyecto se declara cerrado oficialmente, pero solo cierran la tapa. En 2007, el Pentágono crea el Departamento de Investigaciones Avanzadas de Anomalías Aéreas, con financiación e informes discretos. 10 años después, los senadores sacarán las cintas a la luz y los militares admitirán: sí, continuamos. Durante 50 años los mismos pasos. Vieron un objeto extraño, recopilaron las grabaciones, las guardaron en una caja fuerte y encubrieron el tema. El archivo crece como capas en una excavación, pero en vez de cerámica, hay cajas con cintas marcadas secretas. ¿Qué inquietaba a las personas incluso en tiempos sumerios y sigue preocupándonos hoy en día? La única diferencia es el precio. Actualmente se invierte tanto en un objeto no identificado que podría alimentar a una pequeña ciudad. Un mapa que nadie ha impreso. En los archivos de una de las bibliotecas europeas, perdida entre manuscritos del siglo XVII, hay un mapa en el que Egipto se ve diferente. Dibujo a mano con detalles, ríos, cordilleras y templos. Pero hay algo en ella que no encaja. En el actual desierto, donde se dice que no había nada, aparecen ciudades con nombres y calles. Al principio, los investigadores creyeron que el autor del mapa se había equivocado, ya que solo había arena y una meseta rocosa. Sin embargo, imágenes satelitales confirmaron la presencia de contornos similares a formas urbanas. Están bajo la arena, solo visibles desde arriba. ¿Quién dejó el mapa? ¿De dónde obtuvo datos que ni siquiera Napoleón tenía? Uno de los nombres en ellos coincide con una palabra del antiguo egipcio que significa las puertas del regreso. Algunos creen que este mapa copia una fuente más antigua, perdida u oculta. Y eso significa que alguien tenía información sobre un Egipto que ya no veremos jamás. Rodeado por dos diosas. En 1908, arqueólogos hallaron estatuas de 4.500 años del faraón Menkaura, ocultas en las arenas de Giza y casi perfectamente conservadas, demostrando la gran maestría de los escultores del antiguo Egipto. Menkaura no solo fue gobernante, también construyó una de las grandes pirámides y aparece aquí junto a dos diosas. A la izquierda del faraón está Hathor, diosa del amor, maternidad y cielos, símbolo de protección y patrocinio divino. A la derecha aparece una figura femenina que representa un gnomo de Egipto, resaltando al rey como unificador. Estas escenas engrandecían al faraón y mostraban su vínculo con los dioses. Las esculturas de Menkaura destacan como impresionantes ejemplos del arte egipcio antiguo. Ellas nos muestran el pasado y cómo los egipcios veían el poder, la divinidad y la grandeza real. El disco báltico. Año 2011. Buzos suecos escanean el fondo y ven un círculo perfecto de 60 metros de diámetro, del que sale una zanja recta, como si algo hubiera frenado y aterrizado en el fondo marino. La foto se difunde por los medios. Un platillo volador submarino, un halcón milenario. Turistas reservan barcos y ufólogos escriben libros. Año 2025. Un grupo de geólogos usa un escáner lidar submarino para investigar. La estructura es extraña, pero su interior es granito común, con conchas de rocas glaciares. En resumen, es una roca arrastrada por el hielo durante siglos, hasta que quedó atascada en el lodo y dejó una hermosa huella extraterrestre. Se puede sacar la misma conclusión que con los hallazgos anteriores. A veces, un platillo perfecto no es más que una piedra pulida por el glaciar. Pero precisamente esta piedra hizo que la gente se sumergiera hasta el fondo, trajera nuevos instrumentos y demostrara claramente cómo la ciencia destruye mitos y fraudes. La piedra no cambió y el Báltico consiguió su primer geoparque submarino. El legendario caballo de oro. Recientemente volvió a circular en redes sociales la noticia de que cerca de Anapa, Rusia, hallaron el legendario caballo de oro del rey Mitrídates Eupator. Cabe mencionar que mensajes similares ya surgieron en 2021 y resultaron ser una broma del Día de los Inocentes. Las excavaciones en la aldea de Anapskaya han reavivado la historia. Durante los trabajos de rescate en el terreno para un futuro jardín de niños, arqueólogos hallaron una necrópolis de unos 2000 años. En una tumba encontraron restos humanos y de un caballo. En otras, esqueletos de caballos, vajilla, cuentas, armas y arreos. Los objetos como cuentas de ámbar, cornalina y loza muestran la conexión de las tribus locales con el mundo antiguo. Destacó un escarabajo, símbolo de renacimiento para los antiguos egipcios. Destacaron los recipientes de vidrio,
que se expandieron por la periferia del Imperio Romano por la mejora en la técnica de soplado. A pesar de la emoción, no existen pruebas directas de que este sea precisamente el caballo de oro de Mitrídates. Los científicos señalan que las leyendas tienden a crecer y el entierro de una persona noble puede volverse fantástico con el tiempo. Un continente bajo el agua. En el fondo del estrecho de Madura, cerca de la isla de Java, los arqueólogos encontraron algo que nadie esperaba. No un barco hundido, ni artefactos, sino todo un ecosistema. Capas de tierra que conservaron restos de Homo erectus, fragmentos de cráneos y huellas de vida de unos 140.000 años, con ellos huesos de toros gigantes, caparazones de tortugas y restos óseos rotos para sacar médula. Esto no es solo un asentamiento antiguo, es un fragmento de un continente sumergido, un mundo desaparecido que alguna vez conectó las islas con el continente. Los científicos lo llaman Sundalandia. Hoy está bajo el agua, pero antes eran llanuras como una sabana asiática con ríos, bosques y grandes manadas de animales. Arqueólogos hallaron rastros de procesamiento en huesos de animales, similares a los Homo erectus continentales, aunque antes se pensaba que los grupos de Java carecían de esas habilidades. Ahora está claro que hubo contacto entre las poblaciones y también intercambio cultural. Las personas compartían técnicas de caza, despiece y procesamiento de caparazones. Esto habla no solo de la técnica, sino también de la memoria y de la transmisión de conocimientos. Se hallaron rastros de caza y restos de moluscos y tiburones de río. Parece que aquí hubo un paisaje rico y complejo, donde el ser humano formaba parte del ecosistema. Y ahora todo quedó atrás. Sundalandia se hundió hace miles de años, sin ruido ni rastros, simplemente desapareció. Sin los hallazgos accidentales en el fondo del mar, ni sabríamos que existió. Nos muestra que grandes partes de la historia pueden perderse simplemente con el tiempo, no solo por catástrofes. Y todo lo que queda es un fragmento de huesos enfriado en el lodo. Saludos del Neolítico. Este notable puñal con cabeza de oso fue hallado en Pyhäjoki, Finlandia, y data de la edad de piedra entre 4000 y 2000 años antes de nuestra era. El diseño de piedra rayada revela la gran habilidad de los antiguos artesanos. La cabeza de oso en el mango del puñal era más que un adorno, quizás simbolizaba fuerza, resistencia y guía espiritual. En el ámbito cultural, pudo usarse en rituales de caza o veneración de animales vistos como espíritus protectores sagrados. El oso, en la mitología de antiguas tribus finesas, era una criatura muy venerada, ligada a los antepasados y espíritus de la naturaleza. La ausencia de rastros en la hoja sugiere un posible uso ceremonial. Es posible que un artefacto así perteneciera a una persona importante en la comunidad, como un jefe o un chamán, que lo utilizaba para rituales especiales. Anillo con holograma. Este es un anillo romano inusual, encontrado en la tumba de la noble Ayabuti IV, que data del primer siglo de nuestra era. Su característica única es el efecto de holograma, creado por un retrato magistralmente grabado que se supone es de su hijo Tito Corvililla Gemela. Tito, según los datos históricos, murió a la edad de 18 años, y el anillo probablemente servía como tributo y símbolo del luto de la madre. El anillo está hecho de oro, y la piedra engastada en el marco está perfectamente pulida y contiene una imagen en miniatura. Este retrato es inusual para esa época. Los detalles del rostro son tan realistas que crean la sensación de una imagen tridimensional, como si mirara desde lo profundo de la piedra. Esta técnica de ejecución era muy compleja, lo que muestra la gran habilidad de los joyeros de la antigua Roma. El anillo también genera dudas místicas. Algunos creen que su dueña pudo haberlo usado como un amuleto que la conectaba con el espíritu de su hijo, tal vez para recibir consejos o protección. El misterio del artefacto aumenta porque hay pocos grabados similares con ese efecto, y aún no se sabe cómo se logró una ilusión óptica tan sorprendente. Molinos de viento persas. Estos molinos de viento únicos están ubicados en la ciudad de Neshtethan, en el este de Irán, y son estructuras antiguas cuya antigüedad es de casi 1000 años. Fueron construidos alrededor del año 1000 y son de los ejemplos más antiguos de energía eólica en el mundo. Estos molinos se diferencian de los modelos europeos que conocemos por su diseño. Tienen un eje vertical, lo cual es ideal para las condiciones climáticas locales. Los fuertes vientos que soplan en esta región hacen girar las aspas de madera, conectadas a un eje vertical que pone en marcha el mecanismo para moler el grano. Lo que resulta especialmente impresionante es que estos molinos siguen funcionando incluso hoy en día. Están hechos de materiales naturales como madera, arcilla y caña, que resaltan la habilidad de los antiguos constructores persas y aseguran la durabilidad de la estructura por siglos. Estos molinos cumplían su función práctica
y se volvieron símbolo de la resistencia e ingenio de los ingenieros antiguos. Hoy en día son un valioso patrimonio cultural que muestra cómo las civilizaciones antiguas aprovechaban las fuerzas de la naturaleza con mínimo impacto ambiental. Los molinos de Ctesiphon son un testimonio vivo del genio técnico de los antiguos persas, que siguen funcionando después de milenios. El primer concreto. Los antiguos romanos dejaron tras de sí un legado arquitectónico increíble. Sus grandes proyectos como puentes, caminos, acueductos y majestuosos edificios aún nos sorprenden. Entre las construcciones más famosas de la antigua Roma destacan el Coliseo, símbolo de la ciudad, y el impresionante templo Panteón. El Panteón es famoso por su enorme cúpula, que siguió siendo insuperable en diámetro hasta el siglo XX. Uno de los factores clave del éxito romano fue el uso del concreto llamado opus caementicium. El concreto romano fue una verdadera revolución en la construcción. Era una mezcla de arena, grava, cal y roca volcánica, lo que lo hacía resistente y duradero. Este material permitió a los romanos construir no solo estructuras masivas, sino también duraderas, muchas de las cuales han sobrevivido hasta nuestros días. Es interesante que investigaciones modernas muestran una característica única del concreto romano: su capacidad de autorrepararse. Cuando se formaban microgrietas en el material, la interacción del agua y el polvo volcánico provocaba reacciones químicas que sellaban esas grietas. Esto se convirtió en uno de los principales secretos de la increíble durabilidad de las construcciones romanas que han sobrevivido miles de años. Mientras que el concreto moderno comienza a deteriorarse después de unas pocas décadas, las estructuras romanas hechas con esta antigua tecnología siguen en pie hasta hoy. La inteligencia artificial ha encontrado nuevos geoglifos. Arqueólogos, usando inteligencia artificial, hallaron 303 nuevos geoglifos cerca de las líneas de Nazca en Perú. Estas figuras, que representan loros, gatos, monos, orcas e incluso cabezas decapitadas, casi duplicaron la cantidad de dibujos conocidos en este enigmático sitio arqueológico de aproximadamente 2000 años de antigüedad. Un equipo de la Universidad de Yamagata en Japón y IBM Research halló geoglifos antes desconocidos, mucho más pequeños que los enormes patrones geométricos hechos entre los años 200 y 700 después de Cristo. Estas figuras, que datan del año 200 antes de nuestra era, proporcionan nuevos datos sobre la transición de la cultura Paracas a la de Nazca, que más tarde creó dibujos tan famosos como el colibrí, el mono y la ballena. Según el arqueólogo Masato Sakaya, el uso de inteligencia artificial permitió acelerar y mejorar el proceso de mapeo de los geoglifos. Gracias a este enfoque, el equipo pudo encontrar 303 nuevos dibujos en solo 6 meses, lo que es considerablemente más rápido que en los casi 100 años anteriores, cuando se descubrieron 430 geoglifos. La inteligencia artificial permitió identificar pequeños geoglifos difíciles de ver y analizar grandes volúmenes de datos de drones para localizar posibles hallazgos. Drones e inteligencia artificial representan un gran avance en el estudio de geoglifos. Algunos de los nuevos dibujos tienen un tamaño de apenas 3 a 7 metros, por lo que pasaron desapercibidos con los métodos tradicionales de investigación. Artefacto fuera de lugar. Los artefactos fuera de lugar son hallazgos que no encajan en absoluto con las ideas tradicionales sobre nuestra historia. Se encuentran en lugares y capas de la Tierra donde no deberían estar. Lo más sorprendente es que, por su antigüedad y nivel de complejidad, estos objetos simplemente no pudieron haber sido creados en épocas en las que, según se cree, no existían tecnologías avanzadas. La ciencia oficial a menudo declara que estos hallazgos son falsificaciones o simplemente los ignora. Pero cada vez hay más de ellos y ya no se puede hacer la vista gorda. Tomemos, por ejemplo, los misteriosos tubos metálicos de Baigún, descubiertos en China. Estos tubos se adentran profundamente en la tierra y se extienden hasta las orillas de los lagos. Su antigüedad se estima en 150.000 años. La composición de los tubos con hierro y otros minerales y su antigüedad sorprenden a los investigadores. Algunos piensan que se debe a procesos naturales. Otros creen que los tubos podrían ser restos de una civilización avanzada o haber sido dejados por extraterrestres. Lo más misterioso es el clavo forjado, que tiene más de 350 millones de años. Este clavo fue encontrado en una capa de piedra que data del Paleozoico, una época en la que no existían ni los humanos ni, mucho menos, la metalurgia. ¿Cómo pudo un clavo así terminar en formaciones rocosas tan antiguas? Algunos científicos proponen procesos tectónicos, mientras otros mencionan civilizaciones desconocidas. En Provenza hallaron herramientas fosilizadas que podrían haber sido hechas por humanos o árboles antiguos. Si es así,
Estos descubrimientos muestran que existieron seres inteligentes con habilidades para trabajar la madera mucho antes de las civilizaciones conocidas. Otros hallazgos son aún más extraños. En la Antártida se descubrió la antena Eltanin, que al principio parecía un objeto de alta tecnología. Más tarde se descubrió que era solo una esponja marina, pero este error muestra cuán fácil es equivocarse ante lo inexplicable. Las huellas del río Paluxy son otro misterio. Cerca de las huellas de dinosaurios se encontraron huellas humanoides gigantes. Este descubrimiento pone en duda nuestra idea sobre la cronología de la vida en la Tierra. Según la teoría de la evolución, los dinosaurios y los humanos nunca coexistieron en el tiempo. También hay otros ejemplos. La anomalía en el monte Ararat, que se asocia con el Arca de Noé, la estatuilla de arcilla de Nampa, de antigüedad desconocida, y el hierro de Wolfsegg, considerado vestigio prehistórico. No hay que olvidar los artefactos de Tucson. Es una colección de 31 objetos de plomo encontrada en 1924, cerca de Picture Rocks, Arizona. Estos artefactos incluyen cruces, espadas y otros objetos en los que están grabadas inscripciones en latín y hebreo, así como imágenes que recuerdan símbolos medievales. Inicialmente se suponía que fueron creados por antiguas civilizaciones mediterráneas que supuestamente cruzaron el Atlántico en el primer siglo. Sin embargo, más tarde muchos científicos consideraron que eran una mistificación creada en tiempos modernos para engañar a los investigadores. En cualquier caso, cada uno de estos artefactos pone en duda nuestra comprensión del pasado y abre las puertas a nuevas teorías e investigaciones. Es posible que nuestra historia sea mucho más sorprendente y misteriosa de lo que podríamos haber imaginado. Las ruinas de la civilización más antigua bajo el agua. A inicios de los 2000, un equipo de Advanced Digital Communications descubrió estructuras extrañas en el fondo del océano cerca de la costa de Cuba, a unos 600-750 metros de profundidad, que parecían construcciones de piedra. Estas estructuras se veían como filas organizadas de enormes bloques de piedra, algunos de los cuales tenían una forma rectangular perfecta y recordaban a muros masivos o construcciones piramidales. Las primeras investigaciones submarinas con un hidrolocalizador moderno sugirieron la posible existencia de una ciudad sumergida tragada por el océano hace miles de años. Según algunas estimaciones, la antigüedad de estas ruinas podría superar los 50.000 años, lo que supera significativamente la edad de las civilizaciones más antiguas conocidas, como Sumeria y el Antiguo Egipto. Esto vuelve el posible hallazgo más intrigante, pues sugiere culturas antiguas y quizá muy desarrolladas, desconocidas para la ciencia. Algunos científicos creen que estas ruinas serían restos de una ciudad antigua, construida antes de la última era glacial, cuando el océano estaba mucho más bajo. Se supone que este territorio pudo haber sido habitado por pueblos antiguos, que después tuvieron que dejar sus hogares por el aumento del nivel del mar. Esta hipótesis es apoyada por quienes creen en antiguos continentes sumergidos, como la Atlántida, descrita en los trabajos de Platón. Algunos geólogos suponen que estas formaciones pueden ser el resultado de procesos geológicos naturales, como la erosión, los terremotos y otros movimientos de la corteza terrestre. Investigaciones y análisis adicionales de las ruinas submarinas frente a la costa de Cuba requieren recursos y tiempo significativos. Esperemos que las autoridades encuentren los recursos para investigar estas antiguas ruinas. Calendario antiguo. En la foto aparece un artefacto misterioso del antiguo templo de Mnaidra en Malta, que tiene más de 6.000 años. Este templo en Crendi es una de las estructuras religiosas más antiguas del mundo. En la piedra megalítica encontrada aquí, podemos ver patrones complejos que, según se supone, se usaban para rastrear los equinoccios, cómo seguían el movimiento del sol y marcaban momentos clave del año sin herramientas modernas. Esta incógnita persiste entre arqueólogos e historiadores. El templo de Mnaidra, protegido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, es uno de los pocos sitios en Malta con una carpa especial de resguardo. Al principio, esto puede parecer innecesario, ya que la carpa blanca rompe la integridad visual del lugar. Sin embargo, al observar más de cerca, se vuelve claro que esta protección es necesaria. Sin ella, los grabados detallados se habrían ido deteriorando poco a poco por la acción del viento y la lluvia. La franja de agujeros en Perú. En el Valle de Pisco, Perú, está la enigmática franja de agujeros, también llamada Monte Sierpe. Esta estrecha franja de tierra, de 14 a 20 metros de ancho y unos 1.500 metros de largo, está cubierta por miles de hoyos poco profundos.
Su propósito exacto es un misterio, aunque los científicos han propuesto varias teorías. El lugar ganó notoriedad por primera vez gracias a una fotografía aérea de Roberto Schippi, publicada en la década de 1930 en National Geographic. Durante mucho tiempo, los arqueólogos evitaron Monte Serpe. Hasta la década de 1950, Victor von Hagen estudió los pozos y sugirió que eran tumbas vacías, calculando unas 5.000 después. John Hislop propuso que eran almacenes, como en otros sitios de Perú. Cada agujero tiene un diámetro de aproximadamente 1 metro y una profundidad de hasta 1 metro. Están hechos de diferentes maneras. Algunos están en un montículo y otros rodeados de muros de piedra. Estudios recientes, incluido un mapa hecho con dron en 2015, mostraron que la franja tiene entre 5 y 6.000 hoyos, agrupados en bloques con patrones únicos. Cerca hay caminos incas y restos de almacenes. La cerámica hallada sugiere origen del siglo XV, época en que los incas conquistaron a los Chincha. El arqueólogo Charles Stanish piensa que los hoyos quizás servían para medir el tributo agrícola entregado a los gobernantes. Otros científicos, como Jean-Pierre Protzen, creen que la franja de agujeros podría ser más antigua. Cree que los hoyos pudieron usarse para guardar fertilizantes, como excrementos. Hasta el día de hoy, la franja de agujeros sigue siendo uno de los hallazgos arqueológicos más misteriosos de Perú. Quién la creó, para qué y cómo, sigue siendo motivo de debate e investigación. 3.600 años de silencio. Durante siglos, la arena ocultó los secretos de la antigua Tebas, hoy Luxor, hasta que arqueólogos exploraron bajo su polvo milenario. En excavaciones cerca del templo funerario de Hatshepsut, científicos hallaron tumbas de hasta 3.600 años y portales a la vida y creencias egipcias. Los trabajos realizados desde otoño de 2022 con la fundación de Zahi Hawass y el Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto han hallado monedas de Alejandro Magno, juguetes de arcilla, adornos, escarabajos alados y cuentas talladas. Aquí también se encontró parte del templo de Hatshepsut, tallado en la roca de una tumba del Reino Medio, y restos de la necrópolis de Asa-Sif de la época de los Ptolomeos. Los pozos funerarios pertenecen a la dinastía 17. En una se halló un ataúd de madera con restos de un niño. Esto ayuda a entender mejor cómo vivía, creía y moría la gente. Destaca la tumba de Yehutimes, cortesano ligado a la reina Teti-Sheri. La inscripción indica que el entierro corresponde al 9º año del reinado de Ahmose I. Es posible que los arcos de guerra encontrados aquí sean evidencia del servicio militar del propietario, quien luchó durante la expulsión de los Hicsos. En noviembre de ese mismo año, cerca de allí, se encontró otra tumba de la época del Reino Medio con 11 entierros sellados. Los arqueólogos están seguros de que Luxor aún guarda muchas sorpresas similares. Cada nuevo artefacto, ya sean cuentas o un arco de guerra, revela discretamente el velo sobre la cultura y la historia del Egipto faraónico. La Piedra del Trueno. En 1782, en San Petersburgo, se colocó el monumento a Pedro el Grande, el jinete de bronce. Aunque se ha escrito mucho sobre su creación, su pedestal, la Piedra del Trueno, destaca como un logro ingenieril. Este enorme monolito de granito fue hallado cerca de San Petersburgo, en Konaya Lacta. Originalmente medía 13 metros de largo, 8 de alto y 6 de ancho, con un peso de 2.000 toneladas. Mover un gigante así en el siglo XVIII sin grúas ni excavadoras era increíble. Se optó por transportarlo en invierno usando el suelo e hielo congelados. La piedra se colocó en un trineo de madera con esferas de cobre debajo que rodaban por canales especiales. Cientos de trabajadores la movieron al Golfo de Finlandia con cabrestantes y cuerdas, lo que tomó 4 meses. Después, el monolito fue llevado en barcaza a San Petersburgo. Sin embargo, durante el transporte y el procesamiento posterior, se redujo significativamente de tamaño. De las 2.000 toneladas quedaron 1.200. La Piedra del Trueno es el monolito más grande de la historia que se logró mover manualmente. Incluso los antiguos bloques de Baalbek permanecieron en su lugar. Y este gigante de granito se convirtió en parte de uno de los monumentos más reconocibles de Rusia. Pirámides en el ser humano. En Turquía, un hombre fue llevado al hospital con sospecha de una infección, pero en el ultrasonido, los médicos vieron algo que nadie esperaba. En su vejiga había 6 enormes piedras de forma perfectamente regular. Un cubo de 7 centímetros por lado y varias pirámides pesan juntos más de 2 kilos. Todo eso estaba dentro y aún así el paciente no sentía dolor. Más tarde se supo que de niño fue operado y su vejiga quedó expandida. Las piedras se formaron lentamente durante años,
adquiriendo una forma casi geométrica. Este es uno de los casos urológicos más extraños. Todo fue removido quirúrgicamente, pero el cubo quedó en el archivo. La tumba que no se abre. Todos conocen la Esfinge, pero casi nadie sabe que debajo de ella probablemente hay una cavidad, cerrada e incluso parcialmente cementada. En los años 90, el geofísico Tomás Dovetsky hizo un sondeo acústico en la meseta. Debajo de las patas delanteras de la Esfinge se descubrió una anomalía. Una cámara vacía con bordes rectangulares bien definidos. No podía ser una formación natural. Era una habitación, una tumba o algo más. Esta noticia sacudió el mundo de la arqueología alternativa. Las declaraciones fueron más lejos. En antiguos textos egipcios se menciona una sala de crónicas, donde los dioses guardaron conocimientos antes del diluvio, posiblemente bajo la Esfinge. Un solo paso pudo abrir la puerta al pasado prehistórico, pero hubo silencio. Las autoridades egipcias negaron el permiso de excavación y cerraron el lugar a investigaciones. Además, según datos no confirmados, el pozo en la parte inferior de la Esfinge fue rellenado con una mezcla de concreto. Así, sin comentarios. ¿Por qué? No está claro. Tal vez no sea porque no hay nada ahí, sino porque saben exactamente lo que hay. La copa de plata de Quetzalcóatl. Imaginen el amanecer en Teotihuacán. En la pirámide del Sol, el sacerdote alza un disco brillante. Jamás se había visto algo así. Luego, las crónicas lo llamarían la copa de Quetzalcóatl. Según la leyenda, fue en esta copa donde el dios emplumado maestro ascendió al cielo y se convirtió en la estrella de la mañana. Hay pocas descripciones, pero todas coinciden. La forma es redonda y el metal brilla como líquido. Los bordes tienen ventanas lisas, como escotillas. Al poner la copa en el altar, reflejaba la ciudad y el cielo juntos. Los sacerdotes decían que Quetzalcóatl miraba por ella. Después, los españoles mencionaron un plato de plata que emitía calor. Intentaron cortarlo, pero el metal no cedía a herramientas comunes, como si la aleación fuera más dura que el acero. La joya se perdió entre dudas, quedando solo copias de barro. Un disco plano con lenguas de fuego abajo. Arqueólogos debaten si era obsidiana sagrada como espejo o una aleación rara. En las pinturas de Teotihuacán, solían dibujar espirales de humo junto a la copa, indicando un posible despegue. Actualmente, la copa se busca en archivos del Vaticano y escondites de conquistadores mexicanos. Si alguna vez aparece, se podrá analizar su composición y entender si era simplemente una cuestión religiosa o el recuerdo de algún verdadero platillo volador en el que el dios serpiente partió hacia las estrellas. Por ahora, el brillante disco sigue siendo el artefacto más fascinante perdido en Mesoamérica. Egipto y los ovnis. Hace miles de años, los egipcios miraban al cielo y, según los textos, no veían solo estrellas. En uno de los papiros atribuidos al faraón Tutmosis III se describe un incidente extraño. Un disco de fuego que apareció en el aire emitía luz, permanecía inmóvil y luego se elevó hacia arriba. Este texto del archivo de un templo fue visto como alegoría, hasta que se comparó con descripciones modernas de ovni. En algunas tumbas había símbolos inexplicables por la mitología, objetos redondos con rayos, figuras flotando y cápsulas extrañas rodeadas de sacerdotes. No son el centro de atención, pero siempre están cerca, como parte de la vida diaria o del miedo. Los egipcios creían que el conocimiento venía literalmente del cielo. Tot, dios de la sabiduría, bajó como Ibis o desde una barca celestial. Osiris llegó por un rayo. Incluso el término Neteru, que traducimos como dioses, significa literalmente quienes vinieron. ¿Es coincidencia o recuerdo de algo ocurrido? Si parte de esto no es fantasía, quizá Egipto no fue una civilización aislada, sino un faro para quienes llegaron de fuera o debían regresar algún día. Estamos acostumbrados a considerar a Egipto como el principio, pero tal vez, al contrario, sea el final, la culminación de algo grande, olvidado, que quedó sepultado bajo capas de tiempo. Y si eso es verdad, entonces todo lo que sabemos sobre la historia comienza con aquellos de quienes ni siquiera quedó un nombre. Y todo lo que vemos hoy es solo lo que ellos nos permitieron encontrar. Gracias por ver este video hasta el final. Adiós a todos.